una producción del Templo de Hermópolis. The New World Order, o ¿qué hubiera sucedido si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial? Introducción. Con la humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos. Hay millones de huérfanos, lisiados y viudas entre nosotros. También tienen ellos derechos. Para la Alemania de hoy, ninguno ha muerto ni ha quedado lisiado, huérfano o viuda. Tenemos la deuda con estos millones de construir una nueva Alemania. Cuando se inicia y desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. No es mi ambición esto de estar en guerra, pero sí lo es crear un nuevo Estado nacional y social de la más alta cultura, y para esto se debe procurar que solo engendren hijos los individuos sanos, porque el hecho de que las personas enfermas o incapaces pongan hijos en el mundo es una desgracia. En tanto, el que abstenerse de hacerlo es un acto altamente honroso. Adolf Hitler, 1889-1962. Es el año 1962 y el Großgermanisches Reich, Gran Reich alemán, español, domina toda Europa con puño de hierro. Francia e Inglaterra son estados títeres de alemanes. La Unión Soviética se ha fragmentado en varias docenas de señoríos de la guerra. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos fue forzado a firmar una paz humillante sin precedentes ante el primer ataque atómico de la historia. Tal es el poder de esta Alemania que ha abrazado por completo el plan Atantropa y remodelado el continente euroasiático a su voluntad. Para todos los efectos, el Reich está en la cima del mundo. Pareciera que el eje es invencible e irrompible. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Estos son tiempos nefastos para el Reich de los 1000 años. Durante los primeros 30 años de la edad de oro que Hitler prometió que duraría un milenio, el Reich ha pasado de ser la superpotencia más importante del mundo a tambalearse al borde del colapso. La economía de Alemania experimentó una caída desastrosa en la década de 1950 de la que nunca se ha recuperado. El Reich lucha por reafirmar el control sobre sus rebeldes colonias del este y unas SS enormemente poderosas que, efectivamente, se han vuelto rebeldes bajo Heinrich Himmler. Desde su cuartel en general en el Ordenstadt Burg, planea implementar su visión de una versión más pura y fundamentalista del nacionalsocialismo en todo el Reich. La política interna del NSDAP, el Partido Nacional Socialista Alemán, se ha vuelto cada vez más amarga y conflictiva debido al deterioro de la salud del anciano Hitler y el intenso faccionalismo que refleja las divisiones más amplias de la sociedad alemana. La leña está en su lugar para que un fuego que quemará todo el Reich y, quizás, al resto del mundo junto a él, estalle. En el mundo fuera de Alemania, la escena internacional está significativamente peor como resultado de la victoria del eje. La alianza entre Alemania, Italia y Japón colapsó poco después de la guerra, debido a las crecientes tensiones y conflictos de intereses. Iberia, Italia y Turquía, los antiguos aliados de Alemania en el Mediterráneo, formaron el triunvirato para tratar de contrarrestar a Alemania en respuesta a su creciente hostilidad y el fracaso de la Atantropa. Las otras superpotencias, Estados Unidos y Japón, han desarrollado sus propias armas nucleares, creando una guerra fría tripartita entre el Einheitspact, liderado por Alemania, la Organización de las Naciones Libres, liderada por los Estados Unidos, y la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental y Imperial Japón. El mundo ahora cuelga de un alambre delgado que podría romperse en cualquier momento con el resultado de una guerra nuclear y la posible destrucción de la civilización. En el título Nuevo Orden, un manto de oscuridad se cierne sobre el mundo que es tan negro y vacío como una tumba abierta. Se ha extinguido definitivamente la luz de la esperanza con la victoria nazi. Años de entreguerras. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías en el país que, en él, dentro de la unidad nacional, el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes,
será el único exponente de la voluntad popular, y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español, a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Francisco Franco, 1892-1975. Tras la Primera Guerra Mundial, el antiguo orden europeo se hizo añicos. Imperios que habían existido durante siglos, como el ruso, el otomano o el de los Habsburgo, se derrumbaron. El ascenso de Alemania se mantuvo en seco, y una nueva república fue aplastada bajo humillantes restricciones militares y económicas, a pesar de haber sido solo derrotada en un frente. Incluso los aliados occidentales, victoriosos, vieron sus naciones conmocionadas hasta la médula. Millones de personas quedaron con la fe en el progreso inevitable de la de un hombre destruida. El primer gran cambio fue el ascenso de los bolcheviques al poder en el antiguo Imperio ruso, en 1917, con el líder revolucionario Vladimir Lenin y su sucesor, Nikolai Bukharin, creando el primer Estado socialista estable con la misión de difundir el marxismo por todo el mundo. Esto, si bien inspiró a la izquierda mundial, fue mucho más empoderador para los reaccionarios que temían la expansión comunista, creando el miedo rojo. Esto se concentró primero en Italia. Tras años de crecientes tensiones políticas, que, en varios momentos, casi desembocaron en una guerra civil, Benito Mussolini y sus fascistas tomaron el poder en Italia en 1922, creando entonces el primer Estado fascista. A partir de entonces surgió un nuevo movimiento de oposición a los comunistas, socialistas, liberales y todos aquellos considerados como una amenaza para la nación. Ideólogos fascistas auténticos, conservadores, nacionalistas, militaristas y, en general, anticomunistas, se unieron en Alemania y España bajo el liderazgo de Adolf Hitler y Francisco Franco, respectivamente. En particular, el auge del partido nazi en Alemania supuso un cambio sustancial en Europa. Lo que era una república liberal relativamente débil se convirtió rápidamente en un Estado unipartidista, ultranacionalista, irredentista y totalitario, que experimentó una expansión territorial, desarrollo militar y revocación del profundamente impopular Tratado de Versalles. Italia y Alemania, a pesar de sus primeros rifirrafes, encontrarían puntos en común en su liderazgo fascista y su deseo de expansión. Etiopía, Albania, Austria y Checoslovaquia fueron subyugados, todo ello ante la relativa inacción de Reino Unido y la República Francesa, que siguieron una política de apaciguamiento en un esfuerzo de preservar la paz y construir sus fuerzas. Segunda Guerra Chino-Japonesa. Investigué las atrocidades cometidas por el ejército japonés en Nankín y otros lugares. Los relatos verbales de testigos presenciales fiables y las cartas de personas cuya credibilidad es incuestionable ofrecen pruebas convincentes de que el ejército japonés se comportó y se sigue comportando en una forma que recuerda a la de Attila y sus hunos. No menos de 300.000 civiles chinos fueron masacrados, muchos de ellos a sangre fría. Koki Hirota, primer ministro del Japón imperial. Japón invadió China el 7 de julio de 1937 tras el incidente del puente de Marco Polo. Durante la invasión, las tropas japonesas capturaron la capital china, Nankín, en 1937, lo que condujo a la masacre de Nankín. Tras fracasar en su intento de detener a los japoneses en la batalla de Wuhan, el gobierno central chino se trasladó a Chongqing, en el interior de China. Para 1937, tras varias victorias chinas en Changsha y Guangxi, y con las líneas de comunicación japonesas extendiéndose profundamente hacia el interior de China, la guerra llegó a un punto muerto. La Segunda Guerra Mundial. Blitzkrieg en Europa. Las acciones hablan más que las palabras. En los días venideros, la diosa de la victoria otorgará sus laureles solo a quienes se prepararon para actuar con audacia. Heinz Guderian, general de las fuerzas acorazadas del Reich. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia tras haber protagonizado varios incidentes de falsa bandera. El 3 de septiembre, basándose en sus acuerdos de alianza con Polonia, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. El 27 de septiembre,
Varsovia se rindió a los alemanes. El 6 de octubre, Polonia capituló. En abril de 1940 comenzó la operación Weserbier. De un solo golpe, Alemania invadió Dinamarca y Noruega para proteger los cargamentos del mineral de hierro procedentes de Suecia, que los aliados intentaban cortar. Dinamarca capituló a las 6 horas y Noruega 2 meses después. El fracaso británico en la defensa de Noruega provocó la dimisión del primer ministro, Neville Chamberlain, quien fue sustituido por el político Winston Churchill en mayo de 1940. Tras la capitulación de Noruega y meses de preparativos, las tropas alemanas invadieron Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, además de Francia, el 10 de mayo de 1940, con el plan de guerra Fallgelb. Las unidades blindadas alemanes realizaron un avance sorpresa a través de las Ardenas y luego a lo largo del Valle del Somme, aislando y rodeando las unidades aliadas que habían avanzado hacia Bélgica. De esta forma, alejándolas con éxito de las fuerzas aliadas del resto de Francia. Desesperadas por escapar del cerco, las fuerzas británicas, belgas y francesas se vieron obligadas a retirarse hacia el mar. Para el 26 de mayo, alrededor de 338.000 efectivos aliados se encontraban acorralados en Dunkerque. Esta es el punto de inflexión en la línea temporal. A pesar de las órdenes de los generales Rundstedt y Kluge de detenerse, los comandantes de las divisiones alemanas ignoraron las órdenes y continuaron avanzando hacia la ciudad. Dunkerque, en sí, cayó a principios de junio, a pesar de los denodados esfuerzos de la Royal Navy y los buques voluntarios por evacuar a la cabeza de puente. Los aliados, entonces, solo consiguieron rescatar unas pocas decenas de miles de soldados. Este es el punto, como se dijo anteriormente, donde la línea de tiempo diverge, por lo que, a partir de este punto, la historia va cambiando de formas inesperadas. Poco después de la caída de Dunkerque, las tropas alemanas avanzaron hacia el sur de Francia, sumiendo en el caos y las evacuaciones masivas a civiles, incapaces de defender su territorio. El 16 de junio, Renaud dimitió y fue sucedido por Pétain, quien dirigió un discurso por radio al pueblo francés anunciando la intención de pedir un armisticio con Alemania, que fue confirmado el 26 de junio de 1940. El Mediterráneo y África. Siéntanse orgullosos de ser italianos. Mussolini ha puesto fin a la era de las humillaciones. Italo Balbo, mariscal de Italia. Tras la caída de Francia y con el grueso de la fuerza expedicionaria británica capturada en el país, los Fallschirmjäger alemanes, con el apoyo de la España franquista, lograron capturar Gibraltar, dejando la principal boca del Mediterráneo cerrada a los refuerzos británicos y una gran parte de la flota de la Marina Real atrapada. Las fuerzas italianas, aprovechando esta oportunidad, irrumpieron en el norte de África, derrotando con éxito al mal equipado y entrenado ejército egipcio. Los defensores británicos cayeron poco después, pues sus escasos suministros no sobrevivieron a los italianos. Sin reservas y con la moral por los suelos tras los desastres de Francia, los Países Bajos, las fuerzas británicas y egipcias fueron repelidas lentamente de Egipto. Los italianos capturaron el Cairo y Suez alrededor de 1942, impidiendo al resto de la Marina Real Británica que abandonase el Mediterráneo o entrase. Para 1943, Egipto estaba completamente ocupado por los italianos, quienes lograron conectar con tropas en el África Oriental italiano, que rechazaban desesperadamente los ataques de las fuerzas británicas y egipcias. Tras esto, el frente africano permaneció en un punto muerto hasta el final de la guerra. Alentados por las victorias en África, Italia decidió invadir el reino de Grecia. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, los griegos lograron defenderse y detuvieron la invasión italiana durante unas semanas, obteniendo éxito contra el ejército italiano. Sin embargo, esto no duraría. Entre finales de 1940 y principios de 1941, Hungría, Rumania y Bulgaria acordaron adherirse al pacto tripartito y se unieron formalmente al eje. Con esto, Alemania presionó a Yugoslavia para que también se uniera. El regente yugoslavo, el príncipe Pablo, cedió esta presión y declaró la adhesión de Yugoslavia al pacto el 25 de marzo de 1941. Esta medida fue muy impopular entre la Organización Nacionalista Serbia de Defensa Nacional,
el ejército yugoslavo y los chetniks, así como gran parte de la población serbia. Oficiales militares, predominantemente serbios, ejecutaron un golpe de Estado el 27 de marzo, obligaron al regente a dimitir y declararon mayor de edad al rey Pedro II, de 17 años. Tras la noticia del golpe, la operación número 25 comenzó el 6 de abril y las potencias del eje invadieron Yugoslavia, utilizándola para entrar en Grecia. Los yugoslavos se rindieron el 17 de abril, mientras que los griegos resistieron hasta el 1 de junio de 1941. Tras la caída de Grecia continental, se lanzaron cazas alemanes sobre los aeródromos del norte de Creta para ocupar la isla. Operación Barbarroja. Haremos todo lo posible para garantizar la paz, pero si se nos impone la guerra, estaremos juntos, hombro con hombro, como en la última guerra, para luchar por la felicidad de la humanidad. Georgi Zhukov, un mariscal de la Unión Soviética. El domingo 22 de junio de 1941, las fuerzas alemanas iniciaron la operación Untermanzen Barbarroja. Se produjo un gran ataque sorpresa en la frontera soviética. Junto a los alemanes, los finlandeses iniciaron su propia guerra contra los soviéticos, tomando las tierras perdidas en la Guerra de Invierno y Carelia. Los soviéticos fueron tomados por sorpresa y derrotados en medio del caos y la confusión. A pesar de los esfuerzos, y muchas veces heroicos, del Ejército Rojo por detener la invasión con contraataques a toda hora, no pudieron contener las fuerzas del eje en casi todos los frentes. Ciudades importantes como Kiev, Minsk y Leningrado cayeron en manos de las potencias del eje, y el Ejército Rojo se retiró totalmente hacia el este. Moscú cayó en manos alemanas el 25 de diciembre de 1941, y Bukharín fue derrocado por Stalin mediante un golpe de Estado militar. A pesar de los intentos de Stalin por mantener la cohesión dentro de la Unión y prepararse para un posible contraataque, este golpe marcó la disolución de la Unión Soviética, sumiéndola en el caos y la anarquía. Desde la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, las relaciones germano-soviéticas se tensaron debido a la ideología nazi de superioridad racial y anticomunista. Tras la invasión de Polonia y la falta de reacción de la URSS de Bukharín, el rey alemán lo interpretó como una prueba más del declive de la Unión Soviética. Aunque oficiales de alto rango como Friedrich Paulus advirtieron a Hitler que una invasión y ocupación de Rusia podría suponer una enorme pérdida de recursos, Hitler replicó con el argumento de que atacar a la Unión Soviética primero era la mejor oportunidad de destruir y derrotar a la amenaza roja, dado que la Unión Soviética sufría de frecuentes huelgas, hambrunas, corrupción interna y falta de equipo moderno en el Ejército Rojo. Desde la creación de la Unión Soviética, esta luchó por modernizarse adecuadamente. A pesar de los planes de Bukharín en la década de 1920 y principios de 1930, estos esfuerzos solo resultaron en hambrunas desastrosas en los territorios de Ucrania y Bielorrusia, lo que provocó protestas. El Ejército Rojo, por otro lado, carecía de casi todos los aspectos del armamento moderno. A pesar de la conquista del Báltico, la deficiencia del ejército fue evidente durante la Guerra de Invierno, donde Finlandia no solamente logró detener a las fuerzas soviéticas, sino que incluso las hizo retroceder, forzando una paz blanca, lo que provocó más protestas e incluso conspiraciones entre los círculos militares y políticos. Para empeorar las cosas, los sorprendentes ataques alemanes a Polonia y la caída de Francia provocaron pánico, ya que no había garantía de que la URSS no fuera la siguiente. A pesar de ser consciente de estas vulnerabilidades, Bukharín no pudo hacer casi nada para revertir el empeoramiento de la situación aquí. El ejército soviético, que solo había luchado contra campesinos en entrenamiento, mantuvo posiciones a lo largo de la frontera con las potencias del eje. Durante la operación, el Ejército Rojo pudo movilizar a más de 10 millones de tropas. Alrededor de las 3 de la mañana del 22 de junio de 1941, las potencias del eje comenzaron su invasión de la Unión Soviética con el bombardeo de importantes ciudades de Lituania y Bielorrusia, ocupadas por los soviéticos, seguido de un bombardeo de artillería. Simultáneamente, tropas de la Wehrmacht cruzaron la frontera, uniéndose en algunas zonas a partisanos. Durante las primeras horas, el mando soviético se sumió en un caos total, ya que los ataques terrestres y aéreos de las potencias del eje paralizaron por completo el Ejército Rojo.
Al mismo tiempo, las fuerzas finlandesas atacaron a los soviéticos, tomando con éxito extensas zonas de Karelia. Con esto, Leningrado, cuna de la revolución, comenzó a sufrir continuos ataques aéreos y de artillería de las fuerzas finlandesas en el istmo de Karelia. Para septiembre, Alemania había capturado Minsk y el sitio de Leningrado estaba en su punto álgido. Sin embargo, su victoria más decisiva llegó en Kiev, donde rodearon y capturaron una gran parte de las fuerzas soviéticas en el frente sur. Tras esta desastrosa derrota, el Ejército Rojo perdió su ventaja numérica sobre los alemanes, que había sido su principal fortaleza. A raíz de esto y el fracaso de Bukharin para detener el avance alemán, un número significativo de soldados, incluyendo generales, comenzó a desertar hacia el este, Oriente Medio e incluso a Alemania, con poca resistencia en el sur, y las fuerzas de Zhukov luchando por mantener en el norte la línea. Los alemanes pusieron la mina en Moscú, que cayó con mínima resistencia en los últimos días de 1941. Al darse cuenta que había perdido la guerra, Bukharin fue derrocado en un golpe de estado por Joseph Stalin. A pesar de la animosidad y de la traición de sus antiguos camaradas, Bukharin logró huir a Siberia, donde desapareció. Stalin intentó mantener la unidad entre las repúblicas soviéticas restantes, pero ya era demasiado tarde. Uno a uno los caudillos militares reclamaron nuevos territorios, mientras los japoneses ocupaban Vladivostok, desmantelando cualquier forma de cohesión restante y marcando el fin de la Unión Soviética. Entre enero y febrero de 1942 comenzaron las primeras discusiones sobre una paz entre algunos generales soviéticos y las potencias del eje. Poco después de la disolución de la Unión Soviética, las potencias del eje lograron alcanzar la línea AA sin mayor resistencia. A pesar de la disolución del Ejército Rojo y de la Unión Soviética a finales de 1941, divisiones renegadas del Ejército Rojo y partisanos se negaron a la rendición y continuaron luchando contra los alemanes, incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial. El mejor ejemplo de esta lucha es la Guerra de Rusia Occidental. Operación León Marino. Diría a la Cámara, como dije a quienes se han unido a este gobierno: no tengo nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Ante nosotros una prueba de las más dolorosas ha llegado. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Y se preguntarán, ¿cuál es nuestra política? Y os la diré. Es librar la guerra por mar, tierra y aire, con todas nuestras fuerzas y con toda la fuerza que Dios pueda darnos. Librar una guerra contra la tiranía monstruosa, jamás superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esa es nuestra política. Y se preguntan, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder con una palabra: es la victoria. La victoria a toda costa. La victoria a pesar de todo el terror. La victoria por un largo y duro camino. Por lo que sea. Porque sin victoria no hay supervivencia. Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña. En septiembre de 1939, tras la exitosa invasión alemana de Polonia que vulneró la alianza francesa y británica con este país, ambos declararon la guerra a Alemania. El 9 de octubre, la Directiva número 6 para la conducción de la guerra de Hitler planteó una ofensiva para derrotar a estos aliados y ganar el mayor territorio posible en Holanda, Bélgica y el norte de Francia, como la base para el éxito de la guerra aérea y naval contra Inglaterra. Con la perspectiva de que los esfuerzos de aquel canal de la Mancha caerían bajo el control de la Kriegsmarine, armada alemana, el gran alemante Großadmiral Heinrich Reda, jefe de la Kriegsmarine, intentó anticipar el siguiente paso obvio y encargó a su flota de operaciones, el capitán Hans-Jürgen Reicha, que redactara un documento que examinara la posibilidad de desembarcos de tropa en Inglaterra si el desarrollo futuro de la guerra planteaba el problema. Reinecke dedicó 5 días a este estudio y estableció los siguientes prerequisitos que, eventualmente, se convertirían en la directiva que Hitler enfatizaría. Las siguientes condiciones para que la invasión ocurriera serían: la Real Fuerza Aérea, la RAF, debía ser desmoralizada y de hecho incapaz
y desplegar una fuerza agresiva apreciable contra el cruce alemán. El Canal de la Mancha debía ser desminado en los puntos de cruce, y el estrecho de Dover debía ser bloqueado en ambos extremos por minas alemanas. La zona costera entre la Francia ocupada e Inglaterra debía estar dominada por artillería pesada. La Marina Real debía estar lo suficientemente activa en el Mar del Norte y el Mediterráneo como para no poder intervenir en el cruce. Las escuadras británicas debían ser dañadas o destruidas por ataques aéreos y con torpedos. El 22 de noviembre de 1939, el jefe de la inteligencia de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemania, Joseph Beppo Schmidt, presentó su propuesta para la conducta de la guerra aérea, que abogaba por una contraofensiva para contrarrestar el bloqueo británico y que afirmaba que la clave de paralizar el comercio británico radicaba en ataques brutales y directos, bloqueando por entonces las importaciones de Gran Bretaña y atacando puertos marítimos. El OKW, Oberkommando der Wehrmacht, o Alto Mando de las Fuerzas Armadas, consideró las oposiciones y la directiva número 9 de Hitler, Instrucciones para la guerra contra la economía del enemigo, del 29 de noviembre, establecieron que, una vez asegurada la costa, la Luftwaffe y la Kriegsmarine debían no bloquear los puertos británicos con minas marinas, atacar barcos y buques de guerra, y se mantuvo vigente durante la primera fase de la batalla de Inglaterra. En diciembre de 1939, el ejército alemán publicó su propio estudio, denominado Nordwest, y solicitó opiniones y aportaciones tanto de la Kriegsmarine como de la Luftwaffe. En 1943, tras la caída de la Unión Soviética, la República de Irlanda decidió unirse a las potencias del Eje, invadiendo Irlanda del Norte a principios de 1943. Aprovechando este nuevo frente, y con la mayor parte de la Marina Real Británica atrapada en el Mediterráneo o en el Pacífico, y sin un número significativo de buques de guerra estadounidenses cerca de las islas británicas, los alemanes lanzaron el mayor asalto anfibio de la historia, la Operación León Marino. El asalto tuvo lugar en los condados ingleses de Kent, Sussex Oriental, Sussex Occidental y la isla de Wight, a finales de 1943. A pesar de los mejores esfuerzos por cortar los suministros del Eje, los restos de la Marina Real Británica y un puñado de buques de la Armada estadounidense en el Atlántico no pudieron derrotar a la superioridad naval de la Kriegsmarine y la Regia Marina, y los alemanes lograron asegurar sus líneas de suministro y comenzaron a atacar el resto de Gran Bretaña. Londres cayó a principios de 1944, y la moral aliada, tras haber asestado múltiples golpes hasta entonces, se derrumbó. Con la caída de Londres comenzaron múltiples rebeliones en todo el Imperio Británico, como el levantamiento del Levante. Ante el flujo constante de ofensivas alemanas, los aliados se vieron obligados a retirarse a las tierras altas de Escocia, con ciudades como Manchester, Glasgow y Edimburgo cayendo en rápida sucesión. Para abril de 1945, tras una evacuación apresurada por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, las tropas restantes no vieron otra opción y se rindieron ante los alemanes. La guerra en el Pacífico. Obtuvimos una gran victoria táctica en Pearl Harbor y quizás ganamos la guerra. Chuichi Hara, contraalmirante de la Armada Imperial de Japón. En 1940, tras la caída de Francia en Europa, Japón invadió a la Indochina francesa con el objetivo de embargar todas las importaciones a China y asegurar sus suministros. Debido a esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos impuso un embargo parcial a las exportaciones de recursos a Japón. Este embargo se volvió más restrictivo y severo con el paso de los meses hasta mediados de 1941, cuando el recién investido presidente estadounidense Thomas E. Dewey impuso un embargo total al petróleo. Tras esto, el imperio japonés aprobó el plan para un ataque sorpresa contra la armada estadounidense. El ataque fue aprobado por la Conferencia Imperial a pesar de las preocupaciones de algunos de los almirantes de más alto rango del imperio, entre ellos Isokuro Yamamoto, quien sostenía que si los portaaviones estadounidenses no se hundían durante el ataque, el imperio japonés podría verse condenado a una guerra de desgaste. En la mañana del 7 de diciembre, la base naval de Pearl Harbor fue atacada por 353 aviones imperiales japoneses, lanzados desde 6 portaaviones del Kido Butai.
Cuando los aviones japoneses llegaron a los muelles, encontraron a la flota estadounidense principal atracada en un ejercicio de entrenamiento que se había retrasado. Los bombarderos empicados y torpederos comenzaron sus ataques a las 7:48 de la mañana, sorprendiendo a las tripulaciones de la Armada estadounidenses. En las horas siguientes, 2 oleadas de ataque hundieron la mayoría de los buques principales de la base. El USS Enterprise fue alcanzado por múltiples torpedos y empezó a esporar. Tras esto, los japoneses continuaron bombardeando sin parar a los demás buques, que apenas podían maniobrar para evitar los ataques y que carecían de una defensa rápida y eficaz. El ataque finalizó alrededor de mediodía, resultando en una victoria total japonesa, con la devastación casi total de la Armada estadounidense del Pacífico. En total, 4.806 estadounidenses murieron y 2.356 resultaron heridos, convirtiéndose en el segundo evento más mortífero de la historia de Hawái. Importantes instalaciones en la base, como la central eléctrica, el dique seco, el astillero y las instalaciones de almacenamiento de combustible, fueron destruidas durante el ataque, y más de 180 aeronaves estadounidenses fueron destruidas, mientras que más de 30 buques ligeros resultaron dañados o hundidos. De los 8 acorazados de la Armada de los Estados Unidos presentes, todos resultaron dañados y 6 se hundieron, pero las pérdidas más devastadoras para los Estados Unidos fueron el hundimiento de 2 portaaviones en la clase Yorktown presentes, el USS Enterprise y el USS Yorktown. Por otro lado, las pérdidas japonesas fueron leves, con tan solo 64 muertos. Tras esta devastadora derrota, la Armada de los Estados Unidos quedó completamente paralizada durante un año mientras se reconstruía. Al día siguiente del ataque, el presidente estadounidense Thomas E. Dewey declaró la guerra a Japón. En respuesta, Alemania e Italia, siguiendo el pacto tripartito, declararon la guerra a los Estados Unidos. El teatro en el Pacífico, de 1942 a 1945. Al reflexionar hoy sobre ello, el hecho de que el ataque de Pearl Harbor haya tenido éxito por la sorpresa parece una bendición celestial. Era evidente que una gran flota estadounidense se había concentrado en Pearl Harbor y supusimos que el estado de alerta sería muy alto. Hideki Toyo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Imperio de Japón. A principios de 1942, el Imperio japonés lanzó una serie de defensivas a lo largo del Pacífico, con objetivos estratégicos como las Filipinas, Birmania, las Indias Orientales Neerlandesas, Nueva Guinea y las Islas Salomón. Aprovechando la destrucción de la Armada estadounidense en el ataque sorpresa a Pearl Harbor, los japoneses lograron avances significativos en la región. Cabe destacar que también invadieron Vladivostok, capitalizando en la desorganización tras el colapso de la Unión Soviética. A diferencia de China, donde los japoneses se enfrentaron a una férrea resistencia, los rusos no pudieron detener la conquista japonesa del lejano oriente ruso, ya que los remanentes del Ejército Rojo estaban fragmentados entre los caudillos y la anarquía. El 4 de junio de 1942, la Armada japonesa lanzó un asalto a la isla de Midway. Sin saberlo, los estadounidenses habían descifrado con éxito los códigos criptográficos de la Armada japonesa y tendido una trampa. A pesar de la incapacidad estadounidense de un contraataque sustancial debido a la escasez de portaaviones, el almirante Chester Nimitz decidió lanzar una ofensiva con el USS Saratoga y el USS Hornet. Este intento desesperado por hundir portaaviones japoneses y cambiar el curso de la guerra terminó en otra derrota devastadora para los estadounidenses, que resultó en la pérdida de un portaaviones, dejándolos con solo uno para los meses siguientes. En las etapas consecuentes, los japoneses establecieron un control total sobre el teatro de operaciones del Pacífico. Aprovechando su dominio, rompieron las defensas chinas y expandieron su influencia. Para 1943, coincidiendo con la Operación León Marino en Europa, la India estalló en una rebelión abierta contra el dominio británico. Aprovechando la situación, Tailandia invadió la débilmente defendida Malasia británica. A pesar de esto, los estadounidenses lograron algunas victorias y ofensivas notables, lanzando una campaña de salto de isla en isla. A pesar de que la mayor parte de la armada estadounidense original había sido diezmada,
se producían nuevos y mejores buques, aviones, cañones, tanques y demás equipo militar a un ritmo asombroso, mientras que la Armada Imperial japonesa no podía permitirse compensar las pérdidas. Pronto, gracias a esta superioridad material, se lograron victorias como la Batalla de Saipan y la Batalla del Golfo de Leyte, que supusieron una aniquilación de casi la mayor parte de la potencia de fuego de la Armada Imperial japonesa y de la Fuerza Aérea japonesa. Sin embargo, en la Batalla de Iwo Jima, la Armada japonesa lanzó un contraataque sorpresa contra la Armada estadounidense anclada cerca de la isla, para intentar detener la invasión naval de la isla. Si bien la batalla resultó en un hundimiento de entre 200 y 300 buques de los Estados Unidos, para 1945 la Armada Imperial japonesa había perdido casi todos los buques no destruidos. Por lo tanto, las potencias del eje buscaron otra forma de poner fin a la guerra, contra un enemigo que parecía una hidra. Bombardeo atómico de Hawái. Si estallan hostilidades entre Japón y Estados Unidos, no basta con que tomemos Guam y Filipinas, ni siquiera Hawái y San Francisco. Para asegurar la victoria, tendríamos que marchar a Washington y dictar los términos de la paz en la Casa Blanca. Me pregunto si nuestros políticos, entre quienes se debaten con ligereza sobre la guerra en nombre de la política de Estado, confían en el resultado final y están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios. Isoroku Yamamoto, almirante en jefe de la Armada Imperial de Japón. Tras la pírrica victoria en Iwo Jima y la rápida expansión de la flota estadounidense, el Imperio japonés buscó la manera de poner fin a la guerra antes de enfrentarse a nuevas ofensivas estadounidenses y posibles pérdidas territoriales en el Pacífico. Mientras tanto, el Reich alemán, tras haber sometido recientemente la última resistencia en Escocia y haber consolidado su control en Europa, propuso el uso de una nueva arma para obligar a Estados Unidos a rendirse. Durante la mañana del día de la Independencia, 4 de julio de 1945, sobrevolando la isla hawaiana de Oahu, un solitario bombardero alemán, despegando desde un aeropuerto japonés desconocido, desplegó por primera y única vez en la historia una bomba atómica sobre la ciudad civil de Pearl Harbor. El devastador ataque fue el resultado de un evento más mortífero en toda la historia de Hawái, causando casi 50.000 bajas, y entre la gran destrucción de Honolulu, al presenciar los efectos catastróficos de la bomba, el presidente estadounidense Thomas E. Dewey decidió continuar las negociaciones de paz que conducirían a los acuerdos de Akagi. Información a destacar. En el archivo casi no se menciona la Operación Barbarroja en sí. Solo se sabe que, a diferencia de la historia real, la Unión Soviética no logró industrializarse adecuadamente y sufrió hambrunas tras el fracaso de los planes quinquenales de Bukharin. En el universo de The New World Order, el USS Enterprise se encontraba en Pearl Harbor con su buque gemelo, el USS Yorktown. A pesar de la probabilidad de que el bombardero estratégico despegara de un portaaviones de la Armada Imperial japonesa, no hay información precisa de dónde despegó el bombardero alemán en su vuelo de vuelta a Pearl Harbor. Acuerdos de Akagi, el final de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia se alternan periodos de capitalismo y socialismo. El capitalismo es lo antinatural. El socialismo, el sistema económico natural. Los nacionalsocialistas y el Frente Rojo comparten las mismas aspiraciones. Fueron los judíos los que falsearon la revolución bajo la forma del marxismo, y eso no logró concretarse. Heinrich Ludwig Himmler, Reichsführer, ministro de Policía e Interior del Reich. Los acuerdos de Akagi fueron un convenio de tratado y que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Fueron firmados a bordo del portaaviones Akagi, con el presidente estadounidense Thomas E. Dewey. Estos acuerdos constituyeron una humillación para los Estados Unidos. En los tratados, Estados Unidos se vio obligado a entregar el territorio de Hawái a Japón, junto a casi todas sus posesiones en el Pacífico. Además, se arrendaron a Japón a perpetuidad grandes puertos y bases navales en Los Ángeles y San Francisco. Además, Estados Unidos se vio obligado a pagar cuantiosas reparaciones
y a levantar el embargo petrolero impuesto tanto a Alemania como a Japón. Estos acuerdos son un factor importante para comprender la actitud de los Estados Unidos hacia las otras dos superpotencias, así como la situación política en el país. Para 1945, la situación no pintaba bien para las potencias aliadas. Con la capitulación de Gran Bretaña, la pérdida del Raj británico y la infallida invasión de Filipinas el año anterior, la probabilidad de que los aliados ganasen la guerra se redujo día a día, pero no se perdía la esperanza, pues los estadounidenses creían que el proyecto Manhattan podría rescatar a los aliados de las fauces de la derrota. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El 4 de julio de 1945, la guerra estaba perdida. Un destello de luz destruyó Hawái y Pearl Harbor. Con él, el apoyo que aún quedaba en la guerra. 50.000 muertos, gran parte de la reconstruida flota del Pacífico destruida y la constatación de que la guerra no se podría ganar, condujo que el siguiente día, 5 de julio, el presidente Dewey recibiera noticias de Nuevo México de que el proyecto Manhattan había dado sus frutos. Se había probado con éxito un dispositivo nuclear, pero era demasiado poco y demasiado tarde. El eje había ganado la carrera por la bomba atómica. El presidente anunció esa noche que Estados Unidos buscaría una rendición condicional con Japón y Alemania. Esta rendición culminaría con el final de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1945, el presidente Dewey firmó los acuerdos de Akagi, anteriormente descritos, poniendo fin al estado de guerra entre los Estados Unidos, Japón y Alemania. Estos acuerdos exigían que Estados Unidos cediera prácticamente todos los territorios del Pacífico a Japón. Además, se añadía un contrato de arrendamiento de 100 años de las ciudades de San Francisco y Los Ángeles. Además, Japón tendría arrendamientos perpetuos sobre los principales puertos y bases navales de Los Ángeles y San Francisco. Como parte del acuerdo, Estados Unidos debía pagar reparaciones sustanciales y levantar el acuerdo que embargaba a Japón y Alemania. Si bien muchos estadounidenses consideraron esto el fin de la guerra, que había cobrado tantas vidas innecesariamente, un número similar se enfureció porque Estados Unidos había sufrido su primera derrota en la historia, y era una derrota aplastante. Tras la humillación, el Partido Republicano sufrió una derrota aplastante en las elecciones de 1946, pero muchos estadounidenses culparon a las políticas socialistas de Roosevelt de debilitar a los Estados Unidos y hacer inevitable la derrota. Las elecciones de 1948 pusieron a prueba estas actitudes, enfrentando al republicano aislacionista Robert Taft contra el demócrata internacionalista Dwight Eisenhower. Ike ganaría, pero no sin antes exponer su profundo descontento con el establishment. Ike intentó completar la obra inconclusa de Roosevelt. Sin embargo, una disputa con el vicepresidente progresista Burton K. Wheeler por una intervención para defender la Angola portuguesa de Alemania saboteó su presidencia. En 1952 solo logró la reelección por su segundo mandato por un estrecho margen. El segundo mandato de Ike fue decepcionante. Wheeler no logró guiar al Senado hacia una política popular y Eisenhower recurrió a decretos ejecutivos para aprobar su agenda. A medida que crecía el descontento, se formó un nuevo partido nacionalista con demócratas del sur, descontentos, para apoyar al general George S. Patton en 1952. Después de Ike, el establishment se mostró reacio a apoyar al vicepresidente progresista Wheeler. En su lugar, los demócratas denominaron al moderado Estes Kefauver, mientras que los republicanos denominaron al moderado Everett Marr Dickinson. Los nacionalistas y un revivido partido progresista pronto se convirtieron en el hogar de aquellos descontentos con las disputas entre los partidos mayoritarios. Kefauver apenas triunfó sobre su rival, pero la reacción de los descontentos con el sistema político fue inmediata. En las elecciones intermedias, docenas de nuevos partidos se opusieron a las urnas, y como resultado reinó el caos, con senadores elegidos con un tercio del voto popular en medio de acusaciones de fraude y corrupción. Sin embargo, hubo un rayo de esperanza tras las elecciones intermedias. Los nacionalistas, los progresistas y otros partidos políticos más pequeños se dieron cuenta que podían vencer al establishment bipartidista si trabajaban juntos.
formaron una alianza de conveniencia, el Partido Nacional Progresista, liderado por el progresista Scooby Jackson y el líder de los derechos de los estados, James Fulbright. Republicanos y demócratas, al ver una amenaza existencial, formaron su propia coalición liderada por el conservador Richard Nixon y el liberal John F. Kennedy. Durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 1960, Nixon venció al candidato del Partido Nacional Progresista, Henry Jackson, entonces asumiendo su puesto como el 36º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961. Antes de la investidura de Nixon, el presidente Kefauver rompió los acuerdos de Akagi y reanudó el embargo total contra el imperio japonés. Como resultado, Estados Unidos y Japón entraron en un tenso enfrentamiento internacional conocido como la crisis de los misiles de Hawái. Tras el reconocimiento de Hawái como estado, Japón respondió con la misma manera, instalando bases de misiles capaces de lanzar misivas nucleares sobre el corazón de los Estados Unidos. Con misiles balísticos intercontinentales japoneses y misiles de menor alcance en Hawái que amenazaban no solo la costa oeste de Estados Unidos, sino potencialmente la mitad del país, el vicepresidente Kennedy y el primer ministro japonés Ino intentaron entablar tensas negociaciones para desactivar el conflicto, lo que dio marcha atrás al reloj del fin del mundo. Mientras que el vicepresidente Kennedy es elogiado por el núcleo republicano, el presidente Nixon fue criticado por su inacción durante todo el enfrentamiento. En el otro lado del mundo, la situación con las SS de Himmler iba escalando. Cierre. A lo largo de este y sí, hemos conocido una de las ucronías más interesantes que pueda haber en aspectos narrativos e históricos. ¿Les gustaría que el templo siguiera produciendo más de estos videos y se introdujeran nuevas ucronías? ¿Te interesa conocer la Guerra Fría entre las tres superpotencias de este mundo? ¿Te interesaría conocer la historia de Iberia en el universo de The New World Order? Déjenoslo saber en los comentarios. El templo quiere aprovechar esta nueva y masiva producción para anunciar que estamos produciendo un nuevo juego de rol. Estará lanzado dentro de poco en Kickstarter, así que por favor sigan nuestras redes sociales como son nuestro Patreon, Instagram, Facebook, así como este canal de YouTube. Cualquier apoyo que pueda mandar financiero o de compartir estos videos y este proyecto será muy bienvenido. El Templo de Hermópolis les agradece enormemente su labor a la hora de pasar la palabra y expandir las labores de nuestra sagrada misión. Recuerda suscribirte si te gustaría ver más de estos videos, así que no olvides encender tu campana para recibir nuestros últimos contenidos. Comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que esto nos ayudaría a seguir creciendo en esta sagrada misión. El Templo de Hermópolis y el coro de escribas, así como Diehut y el escriba, te desean una feliz semana.